Quiero ver. Buenos días. Antes de continuar, a ver, la evaluación de la fosa del lobo la tenemos programada para el día próximo miércoles 14, ¿verdad? Sí, eso le iba a preguntar. Pero como ese día tenemos lo que va a ser el Festival de Inglés, ¿verdad? Que se movió, que lo teníamos programado para este viernes, entonces eso se mueve para el próximo miércoles. Entonces quiere decir que con ustedes la siguiente clase haríamos la evaluación, que sería ¿cuándo? El lunes, ¿verdad? Sería el siguiente lunes, ya les digo, 14, 19. Para ese día nos vamos a conectar, ¿verdad? Con ese día no habría clases, sino que es la evaluación, ¿verdad? Sobre lo que es la fosa del lobo, para que usted lo tome en cuenta. Vamos bien. Nos habíamos quedado en la página 13, ¿verdad? Esa es la que vamos a comenzar a leer. Vale, no se preocupe, yo sé que a veces tenemos dificultad para ingresar o por cualquier atraso ahí, pero vamos comenzando. Vale, muy bien. Comencemos entonces. Vale, gracias Vanessa, muchas gracias. ¿Me quiere ayudar entonces Zamora? Usted tiene la hora. Página 13 comenzaríamos con la lectura, por favor. Yo quisiera también. Vale, también me va a ayudar. Voy. Vale, gracias. Toda la página, por favor, aprovechando y después que me ayude. Ahí ya no vi quién dijo. Adonai, creo que era, ¿verdad? O Stanley. Vale, comenzamos, amor. Espérame, me acomodo. Sí, yo después de Zamora, señor. Vaya, gracias. Segura que es los 3, señor. Sí, porque solo leímos las primeras 2 páginas, ¿verdad? Que me ayudó Adonai. Adonai leyó ayer. Sí, las primeras 2 páginas, ahorita iríamos con la 13. Va, gracias. Ok. Corría el rumor de que habían mandado a Betty al campo porque era incorregible, una palabra que tuve que buscar en el gran diccionario de la escuela. No sabía si vivir en el campo con sus abuelos era un castigo o un remedio, pero de cualquier forma no me pareció justo que la tuviéramos que soportar nosotros, que no habíamos hecho nada tan terrible. Ella llegó a la escuela en una mañana, sin fanfarrias, ni demasiadas explicaciones. Éramos casi 40 alumnos, más de lo que se suponía que la pequeña escuela podía albergar, así que algunos compartíamos el lugar, 2 en un asiento para cada uno, 2 escribiendo y haciendo sombras sobre la cubierta inclinada, llena de marcas del pupitre, 2 libros en el cajón bajo la cubierta. Para mí no era tan grave porque compartía el asiento con mi amiga Ruth, una niña pálida de pelo oscuro y labios rojos, de voz suave y vestidos planchados a la perfección. A Ruth le gustaba leer tanto como a mí, así que teníamos esa ventaja en común, y ambas éramos unas niñas flacuchas que se bañaban habitualmente. Lo que no se podía decir de todos los alumnos de la escuela Foso de Lobo. Así que no era tan malo sentarnos juntas. Nuestra maestra, Miss Taylor, dijo, «Buenos días», cuando vio a Betty parada al fondo del salón. Betty se quedó callada, con los brazos cruzados sobre su pecho. «Niños», les presentó a Betty Glengarry. Su nombre me pareció sacado de una canción. Teníamos que decirle buenos días, y eso hicimos. Betty se nos quedó viendo sin contestar nada. Ya. Vamos bien, gracias, Zamora. Sí. Sigamos entonces, Mario, por favor. Página 14, ¿verdad? Correcto. Estamos un poco apretados, Betty, pero te encontraremos un lugar. Cuelga tu abrigo y deja tu lonchera. Nos quedamos atentos y en silencio para ver dónde la iba a ubicar Miss Taylor. Pero antes de que le asignara su asiento, una niña delgada llamada Laura, que es segura su asiento. No, perdón.
que seguramente vio lo que se le venía encima. Recogió sus libros y se apretujo contra su amiga Emily, dejando libre el pupitre. Desde entonces, ese fue el lugar de Betty. Estaba enfrente del que yo compartía con Ruth, tan cerca que un par de días después me colgaban del cabello bolitas de papel ensalivado y tenía las piernas llenas de diminutas llagas rojas porque Betty estiraba la mano para picarme con su lápiz. No estaba contenta con la situación, pero me alegraba que Betty hubiera elegido fastidiarme a mí y no a Ruth, que era más chica y delicada. Además, yo tenía hermanos que me hacían cosas mucho peores y Ruth no tenía ninguno. Durante la primera semana decidí aguantar los pequeños ataques de Betty, esperando que se calmaran con el tiempo. En una escuela distinta, la maestra habría notado estas cosas, pero Miss Taylor actuaba como si no importara lo que sucedía a sus espaldas. Como ella era la única que encargaba de enseñarnos, en las sillas de hasta adelante, junto al pizarrón, sentaba el grupo al que le iba a explicar algún tema, mientras los demás trabajábamos en nuestros pupitres, esperando que llegara nuestro turno de pasar al frente. Algunos de los niños más grandes pasaban dormidos buena parte del día y cuando se despertaban para acercarse al pizarrón, su desprecio hacia Miss Taylor era tan manifiesto que creo que las clases que le daba a ellos eran más cortas de lo que tendrían que haber sido. ¿Me quedo ahí o sigo? Terminemos el párrafo, por favor. Se trataba de muchos robustos muy útiles en sus granjas, a las que les parecía absurdo ir a una escuela donde no les enseñaban a sembrar, cosechar o pastorear nada. Entendían muy bien que si seguía la guerra cuando crecieran, la escuela no les ayudaría a luchar contra los alemanes. Ser los granjeros y rancheros que alimentaban a los soldados podrían salvarlos de la guerra o hacerlos muy fuertes para pelear, algo que nunca aprenderían en un salón de clase. Excelente, muchísimas gracias ahí a los dos compañeros que nos ayudaron a hacer lectura mecánica. ¿Qué podríamos rescatar de lo que acabamos de leer? ¿Qué contexto nos está presentando el narrador o la narradora? No sé, vamos a ver. ¿Qué estamos conociendo de sus personajes? ¿Cuál es el contexto que los enmarca? Está hablando sobre una guerra, así que supongo que durante una guerra. Muy bien, ya nos estamos alertando, ¿verdad? Que algo definitivamente pues podría cambiar, ¿verdad? La situación actual. ¿A qué se dedican estos chicos mientras no están en la escuela, dice? Porque, a ver, dice que hay 40 estudiantes en esta escuela, ¿verdad? Tendrían que haber menos, perdón. Y hay solo una persona encargada, entonces se van rotando por turnos para irles explicando el tema, ¿verdad? Lo que van a ir viendo. Pero ya cuando llegan con estos chicos grandes, ¿a qué se dedican realmente? A trabajar en agricultura, trabajando. A trabajar en la agricultura, muy bien. Entonces eso también es importante que nosotros lo vayamos identificando, ¿verdad? Y vemos, ¿y cómo ven ustedes el comportamiento de esta niña, de Betty, respecto a Anabel? Que deportan mal, le bullying. Ajá, muy bien, esa otra parte, ¿verdad? Definitivamente el respeto ofensiva, correcto, porque ahí vemos que le está apoyando, dice, ¿verdad? Con el lápiz ahí las piernas, ajá, molestona, correcto. Y también vemos que le tira, dice, bolitas de papel, ¿verdad? El cabello. Y esas bolitas de papel con saliva, definitivamente nada agradable. Pero sí es importante que vayamos viendo todos esos detalles, ¿verdad? Porque el ambiente que nos está describiendo el narrador es bastante importante. Va, muy bien. ¿Dudas sobre esto? Estamos leyendo La fosa del lobo, ¿verdad? Para que ya usted vaya adelantando. Y para los que vamos ingresando, debido a que hay un cambio en el Festival de Inglés, que ustedes nos correspondería esta semana, se mueve para el próximo miércoles
que era cuando nosotros teníamos programada la miércoles 14, dijimos, ¿verdad? La evaluación de la fosa del lobo, entonces, y ya no tendríamos clase porque ese día obviamente vamos a estar con el festival de inglés, no hay clases, entonces la evaluación se movería para el próximo lunes, para que se lo tome en cuenta. Así que ahorita vamos a aprovechar las clases para ir avanzando, ¿verdad? Bueno, voy a compartir esto primero, porque en esta mañana, en este momento, vamos a hablar referente a lo que son los sintagmas. Entonces vamos a tomar en cuenta esto que nos está diciendo la RAE. Dice, el corazón del sintagma es una palabra central que al identificarla permite definirlo y clasificarlo. Estas palabras se denominan núcleo. Existen diferentes tipos de sintagmas, pero las fundamentales son un sintagma nominal, donde su núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Eso es lo que vamos a definir a continuación. Y un sintagma verbal, donde su núcleo es un verbo. Y pues obviamente vamos a ver que es el predicado de la oración, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña actividad referente con esto que no es muy complicada. Vamos a ver cómo estamos. Dice, coloca una N cuando se trata de un sintagma nominal y una V si el sintagma es verbal a partir del segmento resaltado. Vamos a leer la oración y nos vamos a quedar en este segmento. La cordillera de los Andes es geológicamente reciente, ¿va? Entonces nos vamos a quedar con este segmento. La cordillera de los Andes. Recordemos que cuando hablamos de un sintagma verbal vamos a tener a un verbo como núcleo. Y cuando tenemos un sintagma nominal tendríamos a un sustantivo. Vamos a ver acá. ¿Hay verbo en esta frase, en este sintagma? No, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un sintagma nominal. Miles de seres humanos migran cada año de los países pobres hacia los países desarrollados. Aquí, si usted observa, tenemos un verbo que es migran. Entonces, por lo tanto, sería todo esto un sintagma. ¿Qué clase de sintagma? Verbal. Verbal, muy bien. El cambio climático es un problema de todo el planeta. ¿Hay verbo en esta frase resaltada? No. No, muy bien. Entonces vamos a tener un sintagma nominal. Juan II, rey de España, visitó África. ¿Hay verbo ahí? No, ¿verdad? Entonces tendríamos un sintagma nominal. La lluvia llega año con mayor retraso y complica las cosechas. Vamos a ver, en este caso lo que está resaltado dice, llega año con mayor retraso. ¿Hay verbo ahí? Sí. Entonces tendríamos un sintagma Verbal. verbal. Muy bien. Cada día es una nueva oportunidad. ¿El fragmento Sí. resaltado? Yo diría que sí. Sí, ¿verdad? ¿Hay verbo aquí cada día? Solo en este fragmento. Sí. Yo creo que no. No, porque el verbo en bueno. este caso es. Vale, muy bien. Entonces, sintagma nominal. Vamos a ver. Bueno, sí estábamos bien. Podríamos estar equivocados, ¿verdad? Pero muy bien. Vaya, vamos a continuar entonces. Hoy sí, ya a partir de ese ensayo que hicimos, vamos a hablar ahora de lo que son los sintagmas. Esto lo tenemos en la página 132, que es la teoría que vamos a explicar en este día. Vamos a partir de este contenido socioemocional. ¿Qué es la autoestima para nosotros? Aquí tenemos así un poquito
¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo me veo? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me acepto? ¿Y cuánto confío en mí mismo? Esta parte es bien importante. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Porque usted tiene que tener, bueno, todos tenemos que estar seguros de qué es lo que queremos, cómo lo vamos a conseguir, todo lo que voy a luchar para que al final, cuando yo he obtenido mi meta o lo que yo perseguía y lo que yo me tracé, pues me va a ayudar mucho, ¿verdad? Y si fallo, ¿qué va a pasar? Yo voy a seguir confiando, voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando, ¿verdad? Porque eso también nos puede suceder. Entonces, esa parte de cómo me veo, por ejemplo, usted ahorita, ¿cómo se ve ante las pruebas de estas diagnósticas? ¿Lo vamos a hacer bien? Sí, Claro, ojalá. claro que sí, porque usted se va a concentrar, va a dar lo mejor de sí, se va a tomar su tiempo y va a estar tranquilo, ¿verdad? Porque usted tiene la capacidad, entonces tiene que ver también con esto, ¿verdad? O sea, si yo estoy en octavo grado es porque obviamente ya pasé sexto grado, ya pasé séptimo grado y ahora estoy en octavo. Entonces yo me he ganado ese pase. Entonces, aquí es donde entra esta parte, ¿ve? Confío en mí mismo. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien que quiera comentar? Por favor. Comenzamos el tema. ¿Qué es un sintagma? Bueno, un sintagma consta de por lo menos una palabra que va a constituir el núcleo, el cual este núcleo puede estar acompañado de otros elementos que lo van a apoyar, que lo van a modificar, ¿verdad? Entonces, y lo van a determinar. Nosotros en español conocemos 5 clases de sintagma. El sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. Acá cuando hablamos de un sintagma nominal, vamos a ver que el núcleo, porque nos vamos a fijar bien en los núcleos. Puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser una palabra sustantivada. Y el sintagma verbal, aquí estamos hablando del verbo, el núcleo entonces puede ser un verbo. Este verbo puede tener las 3 diferentes formas, de las formas simples, de las formas compuestas y de las formas perifrásticas. ¿Se recuerdan que por eso estuvimos practicando un poquito en la tarea? Por cierto, todavía espero recibir, ¿verdad? Esta semana esas tareas para completar su nota. Al igual que un sintagma adjetival, el núcleo, pues obviamente si estoy hablando de un sintagma adjetival sería el adjetivo. De un sintagma adverbial, el núcleo va a ser un adverbio y de un sintagma preposicional vamos a tener a una preposición presentando a otro sintagma. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Así que necesito que estemos muy, muy atentos. Analicemos esta oración. Dice, Laura vive lejos. Cada una de estas palabras, si yo las separo, ¿sí? Digo, Laura vive lejos, que es lo que tenemos acá. Cada una de estas palabras está formando un sintagma y dentro de ese sintagma, como estamos hablando que son palabras únicas, en este caso, son sus núcleos. Entonces tengo Laura, este es un sustantivo, ¿verdad? Un sustantivo propio, donde este sustantivo va a funcionar como el núcleo de un sintagma nominal. Vive, este es un verbo, funciona entonces como el núcleo de un sintagma verbal. Lejos, este es un adverbio, entonces voy a encontrarme con un sintagma adverbial. Vamos a analizar cada uno de estos sintagmas. Vamos a hablar del sintagma nominal, donde yo lo voy a abreviar de esta forma, SN, donde el núcleo puede ser un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Cuando hablamos de una palabra sustantivada, son aquellas palabras que realmente no son sustantivos, pero debido al contexto y al momento en el cual se está utilizando, yo estoy utilizando esta palabra, va a dejar de funcionar como verbo o como adjetivo o como adverbio y se va a convertir en un sustantivo. Por eso se le llama palabras sustantivadas. Vamos a explicar cada uno de estos y si hay dudas, me hace el enorme favor y me interrumpe, ¿verdad? Y con gusto ahí vamos a explicarlo nuevamente si es necesario. Entonces, en el sintagma nominal,
el núcleo puede ser un sustantivo. En esta frase, cuando dice la hermosa mañana, el sustantivo es mañana. Y en este caso, por eso está subrayado, que sería el núcleo. Cuando nosotros utilizamos un pronombre, este pronombre, ¿sí?, puede funcionar como núcleo de un sintagma nominal. Decimos, nosotros no iremos. Entonces aquí está bien, ¿verdad? El núcleo en un sintagma nominal puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre, que es lo que hemos señalado, lo que está subrayado, nada más. Pero ¿qué sucede cuando me encuentro yo con otras oraciones donde no aparece el sustantivo directamente, sino que aparecen estas clases de palabras? Yo tengo que analizar esas oraciones. Por eso a veces, cuando ustedes nos preguntan, mire, señor, ¿y esta palabra qué es? ¿Qué clase de palabra es? Y nosotros normalmente le preguntamos, vaya, dígame cómo se está utilizando o dígame la oración para poder identificar, porque si usted solo me dice, mire, señor, ¿qué clase de palabra es cantar? Yo automáticamente le diría verbo. Pero si yo analizo el contexto, cuando dice acá, cantar me hace feliz, yo lo estoy utilizando no como el verbo, sino que lo voy a utilizar en este momento como una palabra sustantivada. Entonces, solo en este contexto ya no dejaría de ser verbo para convertirse en un sintagma nominal. Al igual cuando yo digo el café de tus ojos. En otro contexto, café, ¿qué función cumple? Es un adjetivo, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, tela café o caja café. ¿Sí? Pero acá estoy hablando del color, el café de tus ojos. Entonces, en este momento, la palabra café deja de ser un adjetivo porque está siendo sustantivada y entonces se va a convertir en un sustantivo. Por lo tanto, va a ser un sintagma nominal. El ayer trae recuerdos. Aquí estoy hablando nuevamente de una palabra que podría funcionar como un adverbio, pero en este contexto, ¿sí?, no funciona como un adverbio, sino que eso funciona como una palabra sustantivada. Entonces quiere decir que en este caso estoy hablando de un sintagma nominal. Entonces, las palabras sustantivadas son aquellas palabras que puede ser un verbo, un adjetivo o un adverbio. Y estas palabras dejan de funcionar como tales para convertirse en sustantivos. Fíjense que también algo bien importante es que normalmente estas palabras van a estar precedidas o acompañadas por un determinante. Y esto también nos va a ayudar. Yo puedo inclusive aquí escribir el cantar me hace feliz para que usted lo logre visualizar mejor. El café, el ayer. Entonces, esta palabra, este artículo, me ayuda a mí a confirmar que realmente estas palabras que en otro contexto funcionarían como adjetivo, café, como adverbio ayer o como verbo cantar, en este momento yo lo estoy utilizando como un sustantivo porque se están convirtiendo en palabras sustantivadas de acuerdo a ese contexto. Vale. ¿Cómo vemos esta parte? ¿Se entiende más o menos? Más Hola. o menos, más o Más menos. o menos. ¿Qué sienten que nos da problema? Lo de las palabras sustantivadas, me imagino. O sea, yo lo que me quería, quería referir, o sea, cada vez que hay un sintagma nominal, es como digamos, en verbo, adjetivo y adverbio siempre van a ser sustantivadas. O sea, siempre va a venir del sustantivo. Sí, va a funcionar como un sustantivo, siempre y cuando el contexto lo dé, ¿verdad? Porque aquí y otra clave es que yo puedo utilizar perfectamente este artículo, cualquier artículo, porque el artículo le da esa función a estas palabras, de dejar de funcionar como tales y para convertirse ahora en sustantivo. Entonces, estas palabras acá realmente en este contexto es un sintagma nominal cada una de estas. Oh, ok. Porque se están sustantivando. Cuando decimos que se están sustantivando es porque dejan de funcionar como tales, como verbo, como adjetivo, como adverbio para convertirse en sustantivos y entonces ser un sintagma nominal.
y se convierten estas específicamente en núcleos. Oh, hoy sí. Hoy sí, va, perfecto. Sí, esto realmente nosotros lo utilizamos, ¿verdad? Aquí porque necesitamos entender cómo funciona esto. Yo creo que dentro de los sintagmas el más extenso y un poquito más complejo es el sintagma nominal. De ahí los otros son más sencillos, pero tiene que ver por esa cuestión, ¿verdad? De las palabras sustantivadas. Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Y nos vamos a ir familiarizando mucho con esto, porque realmente todo esto lo vamos a ver en todo lo que falta del año, ¿verdad? No es que lo vamos a dejar ahí, por ahí escondido, ¿verdad? Sino que cada vez vamos a ir recordando todo esto. Si hablamos de un sintagma verbal, y lo vamos a abreviar SV mayúscula, entonces el núcleo va a ser un verbo. ¿Cuántas formas verbales tenemos? Usted me trabajó esto en la tarea y muchos de ustedes lograron identificar, ¿verdad? Formas simples, formas compuestas, y bien raras veces identificamos perífrasis, porque realmente Neruda en los poemas utiliza más que todo las dos anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una forma simple, cuando nosotros utilizamos un solo verbo y este verbo es capaz de darme o de aportarme en este caso toda la información referente a la persona que realiza la acción, el tiempo y el modo, por decir algo, porque son seis accidentes gramaticales, ¿verdad? Que nosotros vemos del verbo, ¿verdad? Entonces analicemos ahí. Ganamos el partido. ¿Quién hace la acción? ¿Qué persona realiza la acción? Nosotros, Primera, un grupito. correcto. Nosotros, ¿verdad? Que corresponde a la primera persona. Eso me indica persona. El número singular o plural. Plural. Plural, Plural. correcto. Entonces, el verbo, este verbo, él solito es capaz de darme toda esta información. Ganamos el partido. Sería pasado, presente o futuro. Pasado. No, pasado, sí, pasado. Pasado. Baja, ¿cómo? Hagámoslo. Yo gané, tú ganaste, él ganó. Nosotros Ganamos. ganamos. Muy bien, ganamos el partido. Vale. La forma simple, entonces tengo un verbo conjugado, ojo con eso, conjugado, el cual me aporta toda la información de esas descendencias verbales. La persona, por ejemplo, el número y el tiempo en que se realiza la acción. ¿Qué pasa entonces con las formas compuestas? Las formas compuestas, como su palabra aquí nos lo está indicando, están compuestas por dos verbos, donde un verbo es el verbo auxiliar, que me va a dar esa información, y el otro verbo es el que me va a dar la acción. Cuando decimos aquí, he trabajado mucho, ¿cuál es la acción que estamos realizando? Trabajado, muy bien. Entonces, esto me lo da este verbo, que si usted se recuerda, aquí estamos hablando que está conjugado en participio por la terminación de O. Entonces, voy a auxiliarme de este verbo y voy a identificar qué persona realiza la acción ahora, con E. He trabajado. ¿Quién hace la acción? Él. Yo. Primera persona. Primera persona. Revisemos. Yo he trabajado, ¿verdad? Tú has trabajado y sería él ha trabajado. Muy bien, estamos hablando de primera persona singular. Siempre pretérito, ¿verdad? Entonces, si usted se fija acá, yo necesito dos verbos. Uno que me va a dar la persona gramatical que realiza la acción, el tiempo y el número, y otro verbo que me está indicando la acción, porque aquí es trabajar. En cambio, en la forma simple, un solo verbo me da toda esa información. Entonces, esa es la diferencia entre la forma simple y la forma compuesta. La forma compuesta yo voy a utilizar el verbo haber como verbo auxiliar por excelencia. ¿Qué otra conjugación tenemos para el verbo haber, además de e? Vamos a recordar. Díganme, por favor. Había, ¿cuál otro? Había trabajado, para que usted lo vea. Ha trabajado. Ha trabajado, muy bien. ¿Otra? Habíamos trabajado. Muy bien, habíamos trabajado. Habías trabajado. Habías trabajado, muy bien. Han trabajado.
hubiese trabajado, todas las formas conjugadas del verbo haber. Si usted se fija, el que está cambiando nada más es el verbo haber. Porque el verbo que me indica la acción siempre va a mantener esta terminación de O, porque es el participio. Entonces, por eso es una forma compuesta. Vale. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos formas, la forma simple y la forma compuesta? Antes de pasar a la tercera. Yo sí la entiendo. Vale, muy bien. Excelente, gracias. Cuando decimos, quiero ir a jugar el martes. Uy, o sea, ahora. Ajá. ¿Cuántos verbos estoy utilizando en esa frase que está subrayada? 3. 3. Muy bien. ¿Cuál es la acción? Jugar. Jugar. Muy bien. Entonces, los otros dos verbos, ¿por qué estarán ahí? ¿Cuál sería la función de en este caso? ¿Qué función tendrá el verbo quiero? Si yo quiero identificar en este caso qué persona le realiza la acción, ¿quién sería? Yo en primera persona, porque Correcto. queremos. Yo, singular, ¿verdad? Yo quiero ir a jugar. Porque si cambio ese verbo y lo hacemos en plural, diríamos queremos ir a jugar. Entonces, ¿qué estoy observando? En este caso, el verbo quiero funciona como un verbo, así como el verbo haber, funciona como un verbo auxiliar. Entonces, las perífrasis van a utilizar dos o más verbos y estos verbos pueden estar unidos por preposiciones, ¿verdad? Las pueden unir perfectamente. Entonces, en este caso donde dice quiero ir, porque yo puedo decir inclusive quiero ir el martes y va a cambiar el contexto, pero siempre sería haciendo perífrasis. Pero ¿qué significado tendrá realmente la palabra quiero ir? Le da el Tendrá, tiempo, ajá. quizás. ¿Hola? Le da el tiempo en el que quiere hacer la acción. Sí, me da el tiempo, muy bien. Pero el significado del verbo querer, ¿se tendrá un significado pleno ahí? ¿O sería un significado parcial? Porque cuando utilizamos el significado pleno, si usted le dice a su mamá, te quiero, ahí se entiende, ¿verdad? Tiene un significado pleno. Pero acá cuando yo digo, quiero ir, esto implica un deseo. Entonces las perífrasis también tienen esa característica. El verbo auxiliar no tiene un significado pleno, puede tener un significado parcial o simplemente no tiene un significado, porque estos verbos dejan de existir realmente como ellos tal, sino que le van a dar paso porque van a funcionar como un verbo auxiliar. Esta es otra característica de las perífrasis. Además, que siempre en una perífrasis tendríamos que tener verbos no personales. En este caso estamos hablando que los verbos no personales son 3, que es el infinitivo, todos los que terminan en R, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, cantar, primera conjugación, temer, segunda conjugación, vivir, tercera conjugación. El participio que también puede estar, que termina en DO, ¿verdad? Y el gerundio que está terminando en NDO o NDA. Si está uno de esos verbos y tengo cualquier otro verbo que no es el del verbo haber como verbo auxiliar, entonces estoy ante una perífrasis verbal. Más o menos esta parte. Esto lo estudiamos un poquito el año pasado. El sintagma verbal entonces va a tener como núcleo a un verbo de la forma simple, donde un solo verbo es capaz de aportar toda la información gramatical de ese verbo, a una forma compuesta, donde vamos a tener el verbo haber como verbo auxiliar por excelencia, y voy a necesitar otro verbo que me va a denotar la acción. Si usted dice, por ejemplo, he participado, he jugado, he dormido, he comido, he soñado, he llorado, ¿sí?
Todas estas formas son compuestas y las perífrasis donde yo estoy utilizando dos o más verbos en el cual, pues, el verbo auxiliar es un verbo diferente del verbo haber y va a perder parte de su significado o lo va a perder totalmente y voy a tener una forma no personal del verbo acompañando a ese verbo auxiliar, que puede ser un verbo en infinitivo, todos los que terminan en "ere", un verbo en participio, por lo menos, ¿verdad? Que son los que terminan en "do", "to" y "cho" también. Y también puedo tener un verbo en gerundio, que termina en "ndo". Ya vamos a ir haciendo prácticas para que vayamos repasando esto. El sintagma adjetival. Como su nombre lo indica, su núcleo va a ser un adjetivo. En el primer ejemplo, es amable tu abuelita. Vamos a ver, ¿quién funciona ahí como sujeto? Es amable tu abuelita. La abuelita. Muy bien, tu abuelita, ese es el sujeto. Recordemos que el sujeto no siempre va a estar al inicio de la oración, ¿verdad? Puede estar al final de la oración o puede estar en el centro de la oración o puede estar ausente y yo lo puedo identificar pues a través del verbo. Eso es muy importante. Esas blancas azucenas, perdón. Aquí tenemos amable, entonces este sería el sintagma adjetival porque estoy diciendo una cualidad de este sujeto, ¿verdad? Amable. Vale, hoy sí. Esas blancas azucenas adornan el jardín. ¿Por qué en este caso la palabra blancas funciona como un adjetivo y por lo tanto como un sintagma adjetival? Porque dice las cualidades del sujeto. En este caso, Las azucenas. muy bien, diría. correcto. La palabra, en este caso, azucenas, este es el sustantivo. Entonces, blancas me dice una cualidad de ese sustantivo y esas, ¿sí? Me está acompañando a este sustantivo. Entonces, en este caso, toda esta frase, ¿verdad? Esas blancas azucenas es el sujeto. Y blancas está funcionando como un sintagma adjetival. Fácil de cocinar. Esta es una frase. Donde la palabra fácil funciona como un adjetivo. Si yo en lugar de fácil escribiese fácilmente, pregunto, ¿seguiría siendo adjetivo? Yo creo que no. No, ¿verdad? Muy bien. Porque al agregar la terminación mente, nosotros transformamos este adjetivo en un adverbio, que era lo que estábamos estudiando en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Se recuerdan haberlo visto por ahí? Vamos a pasar ahora al sintagma adverbial. Ahora, en un sintagma adverbial, el núcleo será un adverbio. Recordemos que el adverbio puede cuantificar a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo, que son los casos que tenemos acá. Cuando dice, por ejemplo, conduce despacio, el adverbio es despacio. ¿Sí? Porque en este caso está cuantificando al verbo conduce. Entonces el adverbio es despacio y este sería el núcleo. La casa está muy lejos. Aquí yo tengo dos adverbios. Tengo lejos, que me indica distancia, y tengo muy, que me indica cantidad, que vendría de mucho, ¿verdad? La casa está muy lejos. O sea, implica una distancia bastante larga, ¿verdad? Bastante, sí, bastante extensa, digamos. Un adverbio, en este caso muy, está acompañando al otro adverbio lejos. Los niños juegan muy felices.
Felices, en este caso es un adjetivo. Y muy, que es el adverbio, está cuantificando a este adjetivo. Yo inclusive, si yo digo, por ejemplo, los niños juegan felices, recordemos que el adjetivo tiene 3 grados, ¿verdad? El positivo, el comparativo y el superlativo. En este caso estamos utilizando, si yo digo nuevamente, los niños juegan felices, sería nada más positivo. Pero cuando yo agrego la palabra muy, que ese es un adverbio de cantidad, y decimos los niños juegan muy felices, estoy agregando entonces ahora y estoy formando un grado superlativo. Cuando hablamos de un sintagma preposicional, estamos hablando que este sintagma se va a encabezar por una preposición. Por ejemplo, viene de casa. Aquí yo tengo la preposición de. Normalmente un sintagma preposicional o la preposición va a estar presentando a otros sintagmas. Normalmente es un sintagma nominal, donde dice acá, casa. Sepultaban al faraón entre sus riquezas. Tengo la preposición entre y sus riquezas. Estoy viendo con un sintagma nominal. Y también podemos utilizar frases prepositivas, donde vamos a añadir palabras a una preposición. En este caso estamos añadiendo la palabra junto, indica compañía también, y la preposición a. Por eso es una frase prepositiva. Descansa junto a mí. Y en este caso, mí es un pronombre. Entonces, aquí sí yo necesito que ustedes estén repasando todas las categorías gramaticales para que nos sea más fácil identificar los sintagmas. Veamos este ejemplo. Un sintagma tiene un significado propio, ¿sí? Porque nos está indicando algo, pero este sintagma se une a otros sintagmas o a otras palabras para formar una oración teniendo un significado completo. Mis primos llegaron temprano a mi fiesta. Aquí estamos hablando que tenemos una oración. ¿Quién es en este caso el sujeto? ¿Primos? Correcto, mis primos. Toda esa frase sería el sujeto. Ahorita lo que vamos a hacer nada más es analizar los sintagmas en esa oración. Vale. Revísenos a ver si usted ve algún error, por favor. Tenemos acá, por ejemplo, un sintagma nominal que estaría compuesto por mis primos, donde el sustantivo primos es el núcleo. ¿Estamos bien? Y a la par de este núcleo tengo una palabra que lo acompaña, que es un determinante. Llegaron, en este caso este es el verbo, por lo tanto es un sintagma verbal y tiene como núcleo a ese verbo. Temprano, ese es un sintagma adverbial porque tiene como núcleo a este adverbio, que este me indica tiempo. Y aquí yo tengo una preposición donde tengo la preposición que me va a funcionar como enlace y tengo sintagma nominal que es mi fiesta. Entonces el sintagma preposicional presenta otro sintagma. Normalmente es un sintagma nominal. Aquí estamos viendo ya cómo se aplica cada uno de esos sintagmas que nosotros estamos estudiando. Vamos a analizar cada una de estas frases o de estas oraciones. Bueno, de hecho son oraciones, todas tienen verbos. Siempre que nosotros tengamos un verbo conjugado, pues estaríamos hablando que hay una oración. Dice, por ejemplo, acá. Hoy es lunes. Bueno, hoy es martes, ¿verdad? Vaya, hoy es lunes. Vamos a analizar cada una de estas partes. Hoy funciona como un sintagma adverbial porque me indica tiempo.
Lunes es un sustantivo, por lo tanto es un sintagma nominal. Es, funciona como verbo del verbo ser, entonces ese es un sintagma verbal. He terminado mi clase. Fíjense acá de una vez, ¿verdad? Está señalado he terminado, porque estamos hablando que son dos palabras donde tengo el verbo auxiliar haber, el verbo principal que me está indicando una acción que es terminar, pero está conjugado en DO. Sería entonces sintagma verbal. Mi clase, este es un sintagma nominal, donde clase es el sustantivo y este sustantivo está siendo acompañado por un determinante que en este caso funciona como pues este monosílabo mi. Y decimos mi clase. Todo esto es un sintagma nominal. Luis viene de jugar. Luis funciona como un sintagma nominal porque estoy utilizando un sustantivo propio. Viene de jugar. Aquí estamos viendo que tengo 1, 2 verbos. Este verbo está en infinitivo y viene, va a funcionar en este caso como una perífrase. Entonces, toda la frase viene de jugar sería el núcleo de este sintagma verbal. Iremos al teatro. Aquí estoy hablando de un sujeto tácito, por eso ya no lo coloqué. Iremos es el verbo. Este entonces sería el sintagma verbal. Al teatro, este es el sintagma preposicional. Yo eso le iba a preguntar, señor, del iremos si iba a ser sintagma verbal. Ajá, iremos, porque este es el verbo. Al teatro, aquí estoy hablando de un sintagma preposicional, donde teatro, si usted se fija, este es un sustantivo, es por eso es el sintagma nominal, y la preposición al, que es una preposición contracta, ¿verdad? Contractada, como le llaman. Y aquí, ¿quién hace la acción? Porque lo puedo determinar a través del verbo, ¿verdad? Nosotros iremos. Y nosotros en este caso sería un sintagma nominal. ¿Sí? Sí, señor. Va, muy bien. Veamos la siguiente oración. Gracias. Parecen cansados. En este caso, el verbo es parecen, que es una cópula. Por lo tanto, este es un sintagma verbal. Cansados. ¿De quién está hablando? De ellos, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hablando un adjetivo porque estoy hablando de ese sujeto. Por eso es un sintagma adjetival, porque en este caso la palabra cansados funciona como un adjetivo. Laura y Eric han llegado a casa. Aquí vamos a hablar de un sintagma nominal. Tengo dos sustantivos propios, Laura, Eric, pero este sintagma nominal está siendo acompañado por esta palabra de enlace que nosotros le vamos a llamar nexo. En este caso es una conjunción. Si yo analizo este sujeto, recordemos que cuando tengo dos núcleos estoy hablando de un sujeto compuesto. Han llegado es el sintagma verbal, donde nuevamente yo tengo una forma verbal compuesta y tengo el verbo auxiliar han y el verbo que me denota la acción llegado que está en participio. Entonces, este es una forma verbal compuesta y que forma el núcleo de este sintagma verbal. A casa, nuevamente tenemos acá un sintagma preposicional donde a es la preposición y casa es el núcleo. Aquí terminaríamos esta parte. Vamos ahora a trabajar en su libro texto. Vámonos a la página 132, por favor. Vamos a hacer esas actividades. Esta es la teoría que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Es bien importante esta parte porque recordemos que las palabras se agrupan formando conjuntos homogéneos. ¿Cómo se llaman esos conjuntos homogéneos? Sintagmas. Estos se articulan
se unen para formar las oraciones. Yo puedo tener palabras sueltas, barca, una, hola, hola, de, en, iba. Y aquí no tiene ningún sentido. Yo voy a unir esas palabras y voy a formar sintagmas. Yo digo, una barca iba de hola en hola. Tengo otro sintagma. Y al unir estos dos sintagmas, que estoy uniendo un sintagma nominal y un sintagma verbal, entonces ya tengo una oración. Y ahora ya formo una barca iba de hola en hola. Todo sintagma consta de por lo menos una palabra que constituye su núcleo, el cual va acompañado de otros elementos que lo determinan, complementan o modifican. Y eso es lo que nosotros explicamos, ¿verdad? Un sintagma nominal puede estar conformado como núcleo, va a tener como núcleo a un sustantivo, a un pronombre o a una palabra sustantivada, ¿verdad? Aquí solo les aparece el verbo, pero ya vimos que son tres. Un verbo, un adverbio o un adjetivo. El sintagma adjetival, que el núcleo va a ser un adjetivo. El sintagma adverbial, cuyo núcleo va a ser un adverbio. El sintagma preposicional, cuyo núcleo, aquí les aparece como núcleo, pero realmente lo que hace es presentar, es una preposición. Y un sintagma verbal, cuyo núcleo va a ser un verbo. Esto también es importante que nosotros lo manejemos. Algunos gramáticos cuestionan la existencia del sintagma preposicional, ya que consideran que su núcleo es un sustantivo, no una preposición. Sin embargo, la RAE, la Real Academia de la Lengua, reconoce su existencia, aclarando que tiene por núcleo una preposición o está encabezada por ella. Entonces, por eso nosotros lo vemos como preposición más un sintagma, este sintagma preposicional. Dentro de la oración, los sintagmas realizan una función sintáctica, que puede ser sujeto, puede ser predicado, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, etc. Pero también pueden pertenecer a otro sintagma y ser modificadores dentro de él. Todo esto es lo que vamos a ir estudiando. Los sintagmas que constituyen la oración son dos. Estamos hablando del sintagma sujeto, en este caso. O sea, ya un sintagma nominal va a funcionar como un sujeto y un sintagma verbal va a funcionar como un predicado. Entonces, en el sujeto es el sintagma nominal que concuerda con el verbo en número y persona. Desde su significado, el sujeto se define como la persona, animal, idea y cosa de la que se afirma o se dice algo en la oración. Y el predicado, que es la función sintáctica del sintagma verbal, desde su significado, el predicado se define como aquello que se afirma o dice del sujeto. Esto no es algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo donde nosotros vamos a identificar ese sintagma, donde va a funcionar como sujeto y como predicado. Tenemos una oración. Los buenos modales son necesarios. Estamos observando que el sujeto sería los buenos modales. ¿De quién se habla en ese sujeto? ¿De los buenos o de los modales? De los modales. De los modales, muy bien. Por eso el núcleo en este caso sería esta palabra, ¿verdad? Que sería un sustantivo. Sería el núcleo de este sujeto. Si usted observa este núcleo, está siendo acompañado por este sintagma adjetival y está siendo acompañado también por este determinante. Por eso veíamos también que los núcleos pueden estar ellos solos o pueden estar acompañados por otras palabras que van a funcionar como modificador. Son necesarios. Aquí tenemos el predicado. En el predicado, el núcleo siempre va a ser un verbo. De las tres formas que hemos visto. De la forma simple, de la forma compuesta o de las perífrasis. Cualquiera de esos tres va a funcionar como núcleo del predicado. Ahora bien, en este caso estamos hablando que es un predicado nominal
donde el verbo es uno de los verbos ser, estar o parecer, que son los verbos copulativos. Entonces tenemos la palabra necesarios que habla en relación a este núcleo, y cuando nosotros, ya vamos a ver esto de la concordancia, cuando nosotros decimos necesarios y habla en relación a este núcleo, entonces estoy utilizando un sintagma adjetival. Vale, si yo, por ejemplo, a ver, dice los buenos modales son necesarios. El verbo está conjugado en tercera persona plural. Y aquí estamos viendo que va a coincidir, porque yo puedo decir ellos son necesarios, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver. Va a coincidir en persona y en número con el sujeto. Pero si yo cambio, bueno, y aquí también va a cambiar el adjetivo, porque va a estar en relación al sujeto. Si yo cambio el número en el verbo y necesito cambiar algo en la oración, eso a que yo estoy cambiándole el número en la oración se convertiría entonces en el sujeto. ¿Va? Por ejemplo, si yo lo paso a tercera persona singular, en lugar de son, yo diría es. Yo diría los buenos modales es necesarios. No tiene concordancia, ¿verdad? Yo tendría que decir el buen modo, por no decir modales, ¿verdad? El buen modo es necesario. Entonces, definitivamente aquí estoy observando que al cambiar el número en el verbo, como todo esto es el sujeto, si yo para hacerlo concordar necesito cambiarlo, entonces definitivamente este es el sujeto. ¿Y por qué necesito cambiar esto también? Porque tiene relación con el núcleo. Entonces, esto es lo que viene a resumirse acá, ¿verdad? El sintagma nominal, los buenos modales, tiene como núcleo la palabra modales, acompañada de un determinante los y un modificador, que este es el sintagma nominal, buenos. Sintagma adjetival, perdón. El sintagma verbal, que son necesarios, tiene como núcleo al verbo, son, aunque es un verbo copulativo, que va a complementar con ese sintagma adjetival necesario. Y esto es lo que estábamos hablando. La concordancia entre el núcleo del sintagma nominal y el sintagma verbal se establece por medio del número y el accidente gramatical que tienen en común sus núcleos y por la persona gramatical. Cuando nosotros hablamos del análisis sintáctico, implica identificar la función sintáctica que cumplen los sintagmas. Por ejemplo, esta función sintáctica de cada sintagma va a funcionar como un sujeto, como un predicado, como un complemento directo, etc. Este tipo de análisis lleva implícito el reconocimiento de sintagmas. Yo primero voy a reconocer los sintagmas, que es lo que hicimos arriba, y después yo voy a identificar las funciones. Entonces vamos a analizar ahorita lo que es los núcleos. Tengo acá modales, que es el núcleo de sintagma nominal. Ahora bien, aquí vamos a hacer una corrección, porque modales, ¿en qué número aparece esa palabra? ¿Singular o plural? Plural. Plural, ¿verdad? Entonces aquí me hacen el favor ustedes y lo corrige, porque es plural. ¿A qué persona se refieren? Bueno, a la tercera persona, porque se habla de ellos, de los buenos modales. Si analizamos el predicado, y en este caso estamos analizando son, que es el núcleo de ese sintagma verbal, igual, el número en este caso sería plural, porque ¿cuál sería el número singular? Sería la forma es. Y aquí no lo estamos utilizando en singular, sino que lo estamos utilizando en plural. Y corresponde siempre a la tercera persona. Entonces, esa coincidencia es lo que tenemos que tener cuidado. Entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Hola, ¿alguna duda? Todo claro, señor. Vale, muy bien, vamos avanzando entonces. Esto yo sé que así como que lo estamos viendo, impacta un poquito, ¿verdad? Pero es toda la información, realmente lo que estamos aplicando. Aquí es aplicación. Nosotros necesitamos dominar la teoría para poderlo aplicar.
Ya el análisis sintáctico, ¿cómo nos quedaría? Y vamos a separar el sujeto del predicado. En caso del sujeto, el núcleo sería el sustantivo modales, que ya lo habían visto arriba. Este sustantivo está siendo acompañado por un modificador, que es este sintagma adjetival, y por un determinante, que es los. Esto es lo que vamos a ir viendo próximamente en las otras clases. El predicado que está constituido por el núcleo, que en este caso es el verbo, pero como es una cópula, es un verbo copulativo, yo voy a escribir la abreviación de cópula. Necesarios, recordemos que este era un adjetivo, pero como estoy hablando en una cópula, ahí va a aparecer un atributo. Igual, esto lo vamos a ir viendo adelante, pero es para que usted ya se vaya familiarizando. Y ahí tendríamos ya lo que es el análisis sintáctico. Primero yo identifico los sintagmas y después yo le voy a dar ya las funciones que cumplen cada uno de estos sintagmas dentro de lo que es una oración. Los sintagmas se nombran de acuerdo con las funciones sintácticas. Puede ser sujeto en lugar de un sintagma nominal o predicado en lugar de un sintagma verbal, que eso es lo que aparece acá, ¿verdad? Que eso es lo que estamos haciendo. Vale. Vamos a avanzar ahorita en lo que es la actividad de su libro en la página 133. Va, y lo vamos a revisar. Le voy a dar chance ahorita que revise la primera oración. A ver si usted me comenta si hay algún error o le falta algo o cómo lo identifica usted. Va, revíselo, tómese su tiempo y después me dice. La primera oración. Mi hermana ganó una medalla de oro en atletismo. Lo primero que yo tengo que ubicarme es, así como primera inspección, quién es el sujeto y quién es el predicado. El sujeto. Mi hermana sería el sujeto, creo. Muy bien, mi hermana Bueno, sería sujeto, correcto. Ganó una medalla de oro en atletismo. Sería entonces el predicado. Sí, sería el predicado, señor. Ajá, correcto. Va, muy bien. Ahora vamos a analizar cada uno de estos. Cuando dice acá, mi hermana, ¿qué clase de sintagma sería? Hermana, vamos a ver, ¿qué clase de palabra es esta? Es un sustantivo, ¿verdad? Este es un sustantivo y mi es un determinante. Entonces quiere decir que en este caso, mi hermana, aquí escríbale usted, este es un sintagma nominal. Ganó es el verbo, entonces sería un sintagma verbal. Ahí no hay ningún problema. Una medalla, sintagma nominal. Sí, porque medalla es un sustantivo y una es un determinante. De oro, oro sería el sintagma nominal y de sería la preposición. En atletismo, nuevamente tengo un sintagma preposicional donde atletismo sería el sintagma nominal y en es la preposición. Bueno, creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Con el análisis de esa oración. Solo me va a agregar usted aquí sintagma nominal porque no aparece. ¿Dudas con esa primera oración? No, señor. Vale. Analicemos la segunda. Vale, nuevamente nos vamos a tomar tiempo para ver qué es lo que logro identificar yo.
Señor, ¿no sería Bien. que en mi casa sería su sintagma nominal? Porque está agregando un sustantivo, pero también le está agregando el en. O Ajá, sea, muy bien. Y en este caso, ¿en qué clase de palabra es? Una preposición. Una preposición. una Ajá, preposición. correcto. Por eso es un sintagma preposicional. Pero ahí tiene toda la razón, porque mi casa, en este caso, ese es un sintagma nominal. Pero como tengo la preposición, entonces ahora se convierte en un sintagma preposicional. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿será? ¿Qué Sintagma sintagma? verbal. Muy bien, sintagma verbal. Entonces ahí usted agrégueselo aquí arriba, ¿verdad? Sintagma verbal, porque ese es el verbo. La fiesta, está bien, ¿verdad? Sintagma nominal. De Juan, sintagma preposicional. Porque en este caso de Juan, de es la preposición y Juan sería un sintagma nominal. Pero como este sintagma nominal está siendo presentado por la preposición, entonces prevalece ese sintagma preposicional. ¿Sí se entiende esa parte? Para que usted lo vaya llenando, por favor. Sí, señor. Va, muy bien. Vamos con la siguiente oración. La vamos a analizar primero. En no volveremos sería, o sea, volveremos sería sintagma nominal porque es un sustantivo y el no, como se le agrega el no, me imagino que es el adverbio del Ajá, correcto. adverbio. Va, muy bien. Este es un adverbio, no, un adverbio de negación. Yo igual aquí me había perdido, fíjense. Volveremos a llegar. Estamos en este caso utilizando, de donde yo tengo que cabal esta preposición, aquí sería toda una perífrasis. O sea, aquí estamos hablando de todas estas frases, sería el sintagma verbal, que es el verbo. Tarde, nuevamente, es un sintagma adverbial de tiempo y nunca es un sintagma adverbial de negación. Acuérdese cada vez que usted pide permiso. No, nunca, jamás, todos estos, ¿ve? Son sintagmas adverbiales de negación. Así sé que le quedan uno bien rápido. Pero dice, volveremos a llegar, este sería el sintagma verbal porque es una perífrasis. Tengo un verbo en infinitivo. Tengo una palabra de enlace y volveremos, en este caso, pues se va a convertir en un verbo auxiliar, porque aquí nosotros no, o sea, este verbo es el que me da la persona gramatical. Nosotros no volveremos a llegar tarde nunca. Para que usted lo separe aquí y me agregue sintagma verbal. Vale. Vamos con la siguiente oración. No sé si sería es el sintagma preposicional, pero como le está agregando la cualidad, ahí se vuelve adjetivo. Correcto. Muy bien. Aquí tengo un sintagma adjetival que es amable, ¿verdad? Tu abuelita, aquí estamos todos de acuerdo, sería un sintagma nominal. La palabra es, en este caso, funciona como un verbo, una cópula, que viene del verbo ser. Señor, ¿y tú? Bien. Este es un determinante, porque es posesivo. Es amable tu abuelita, de usted, ¿verdad? Porque si fuese Oh, pronombre, tendría que llevar tilde. Y en ese contexto no se puede utilizar. oh, ok. Pero si fuese pronombre, llevaría tilde. Y esa es una técnica, hay una estrategia para que no nos perdamos. Vaya, creo que estamos bien, ¿verdad? Entonces aquí me va a agregar usted también
con la palabra es, sintagma verbal. Después me piden rodear la letra de la oración que tiene más sintagmas nominales. Y por eso aquí está señalado la oración con esta letra A, ¿verdad? Porque tenemos como sintagma mi hermana, nominal. Tengo también otro sintagma nominal, así pleno, una medalla. Que es donde hay dos sintagmas, ¿verdad? Ahora, si nos pidiesen, por ejemplo, que tacháramos la letra de la oración que tiene más sintagmas adverbiales, sería la C, ¿verdad? Si nosotros lo vamos haciendo así. Dice, escribe oraciones con los siguientes sintagmas. Tengo sintagma preposicional más sintagma nominal más un sintagma verbal. Este es un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy utilizando un sintagma preposicional. En casa, este sería sintagma preposicional. Un nominal sería mi mamá y el sintagma verbal sería cocina mucho. Después me piden que yo haga una oración con un sintagma verbal y también que utilice un sintagma preposicional. Entonces, dentro de ese sintagma verbal, ¿verdad? Compré, y este sería el sintagma verbal, y el sintagma preposicional porque tengo la preposición en la tienda. Señor, en el primero está bien decir hasta mañana ganaremos. En el primero, hasta mañana, pero voy a anotar. Ganaremos. Hasta mañana. Ganaremos. Vale, vean. Ganaremos, en este caso, sería el sintagma verbal, ¿verdad? Sí. Pero hasta es una preposición. Ajá. Entonces mañana sería el sustantivo, que sería el sintagma nominal. Lo siento, yo necesito escribir las oraciones. Ajá. Entonces, sería un sintagma preposicional. Hasta mañana. Oh, ok. Ujú. Sí, porque me está dejando no puedo utilizar la preposición sola, ya la entendí. Entonces, hasta mañana, nuestro equipo, ¿qué? Ganaremos, no, hasta mañana, quiero ver cómo le podríamos agregar un sintagma nominal. Vale, hasta mañana, ya caí con. Nosotros ganaremos. Porque en este caso, nosotros es un pronombre, ¿verdad? Entonces ese sería un sintagma nominal. Vale, así sí nos quedaría bien. Hasta mañana nosotros ganaremos. Ahí estamos bien. Señor, Diga. y solo mañana ganaremos. Ajá. Puede ser también. Pero mañana solo sería sintagma nominal. Y ganaremos sería... Es que como a ver. No, pero ya mañana ahí, déjenme ver bien. Lo que pasa es que ahí solo tendríamos dos sintagmas. Sí, porque mañana me habla en relación al día, ¿verdad? Sería un sustantivo. No tanto de tiempo. Mañana nosotros ganaremos. Así estaría bien. Pero mañana funciona como, es que tiene que verse como un sintagma preposicional, por eso decía ahí hasta mañana, ahí sí. La preposición. Nunca han ganado. Señor, una pregunta. Diga. ¿Está bien decir en el sintagma verbal dentro de un sintagma preposicional? Está bien decir hemos hecho un trabajo. Hemos hecho... hemos hecho sería el sintagma verbal, ¿verdad? Pero un trabajo, ese es un sintagma nominal. Es que no se me ocurre nada. Ahorita ando nulo de idea. Vale, pero si usted dice, por ejemplo, hemos llegado
de jugar, no. Hemos llegado del colegio, vaya. Aunque no. Ahí sí. Porque de él es la preposición y el colegio es un sintagma nominal. Es que tiene que verse la preposición. Ahí sí. Hemos llegado del trabajo o hemos, ajá. Sí, porque hemos hecho un trabajo ahí solo es sintagma nominal. Oh, ok. Va, muy bien. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Y aquí nos está pidiendo, ¿verdad? Explica la diferencia entre la identificación de sintagmas y el análisis sintáctico. Entonces, el análisis sintáctico es el que va más, es más profundo, ¿verdad? Porque vamos a identificar funciones. Y en cambio, pues cuando yo busco sintagmas, solo eso estoy buscando, ¿verdad? Sintagmas. ¿Dudas hasta el momento? No, señor. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Entonces nos quedamos hasta acá. Recordar siempre que podemos ver las clases del MINET, ¿verdad? En la televisión nacional o escucharlas a través de la radio. Bueno, este tema siento yo que hay que irlo trabajando, ¿verdad? Poco a poco. Después lo vamos a retomar porque vamos a ir profundizando en cada una de estas modalidades, de estas etapas. Después vamos a hablar solo del sintagma nominal con todos estos modificadores porque aquí solo lo mencionamos. Entonces, sí, de hecho les va a servir un montón, a ustedes les va a servir mucho, mucho para noveno. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Porque como vamos de corrido, no les doy receso, así que para que ahorita vaya a tomar agua, vaya al baño, ahí haga el cambio de materia. Y bueno, gracias, ¿verdad? Por su asistencia.